Respuesta al doctor Héctor Delgado. ¿Puede el cristiano dejar de pecar? Sección 3. Breve explicación de Judas 24. En la primera sección de esta respuesta al doctor Héctor Delgado, tratamos algo sobre el real significado de la frase si decimos que no tenemos pecado, de Primera de Juan 1:8. Concluyendo que la alusión primaria era a la herejía gnóstica que ya empezaba a asomarse en ese tiempo y que también implicaba, Primera de Juan 1:8, una advertencia para los hijos de Dios a fin de no transitar en ese mismo sendero, pero solo como aplicación secundaria, concluyendo que aplicar sin más Primera de Juan 1:8 al nacido de nuevo, obviando el contexto histórico, como lo hace el doctor Delgado, no puede nunca conducir a conclusiones acertadas sobre el tema. En la segunda sección nos detuvimos algo de tiempo mirando la explicación dada por el doctor Delgado a Judas 24, concluyendo que dicha explicación no solo fue ambigua, confusa, sino que se centró en responder una pregunta que nunca se le hizo, en vez de responder la pregunta que sí se le hizo. Y concluimos que este tipo de procedimiento se da cuando la única respuesta posible, si se quiere hacer justicia al texto bíblico, pondría en problemas al expositor entrevistado por no calzar esa única respuesta posible con los preconceptos del mismo, razón por la cual hay que responder algo distinto, ajeno a lo que realmente se preguntó, a fin de desviar el tema de la pregunta, respondiendo sobre otra cosa, dejando así sin responder la pregunta real. ¿Cuál era la pregunta? ¿Enseña Judas 24 que Dios es poderoso para hacer que el nacido de nuevo deje de pecar? Pudiendo mirar que en la respuesta dada por el doctor Delgado, aun cuando se dice que sí, que Dios puede hacer que el cristiano deje de pecar, él, el doctor Delgado, agrega que, aunque eso es posible, el hecho es que algunos pretenden vivir sin pecar, obviando así, como decíamos, la pregunta real. En esta sección, la tercera de esta serie, como ofrecimos en la última parte de la sección 2, tomaremos algo de tiempo para mirar lo que algunos estudiosos del Nuevo Testamento tienen para decirnos respecto a Judas 24, en cuanto a si enseña la Biblia aquí que el cristiano puede dejar de pecar aquí y ahora por el poder de Dios obrando en su vida. Dicho de otra forma, enseña Judas 24 que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer que el nacido de nuevo deje de pecar aquí y ahora. ¿Qué dicen al respecto los exégetas que han dedicado tiempo al estudio de este texto? ¿En qué nos ayudan sus aportes en la aplicación de este texto en nuestra vida práctica como cristianos? Responder a eso es el propósito de esta sección. Veamos entonces en primer lugar el texto en sí. Dice así, incluido el versículo 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24-25, Reina Valera revisada del 60. He ahí el texto. ¿Qué tiene para nosotros? ¿Qué enseñanzas prácticas para la vida del cristiano se desprenden de esta joya neotestamentaria? ¿Enseña este texto, sí o no, que el nacido de nuevo por causa del poder de Dios obrando en su vida puede dejar de pecar aquí y ahora? ¿O es esa meta una ilusión engañosa y presuntuosa, inventada por algunos cristianos presuntuosos también como su ideal? ¿Puede el nacido de nuevo, por el poder de Dios manifestándose en su vida, dejar de pecar aquí y ahora, antes de la glorificación en ocasión de la segunda venida de Cristo? ¿Tiene Dios el suficiente poder para hacer que sus hijos dejen de pecar aquí y ahora? ¿O es que el poder de Dios es grande, pero no alcanza para tanto?
sino también la pregunta aquí no es, y esto hay que enfatizarlo, ¿es capaz el cristiano de dejar de pecar aquí y ahora? Sino, ¿es capaz Dios de hacer que el cristiano deje de pecar aquí y ahora? Estamos ante dos preguntas totalmente distintas, según la perspectiva desde la que se las enfoque. Repetimos, la pregunta ante este texto no es cuán capaz es el cristiano, sino cuán capaz es Dios. La pregunta no es ¿puede el cristiano, sino ¿puede Dios? El enfoque equivocado aquí ha dado como resultado un desperdicio de tiempo, papel, tinta, etcétera, derrochados por algunas personas e instituciones descargando todo tipo de argumento en el afán de demostrar que el cristiano no es capaz por sí mismo de dejar de pecar aquí y ahora. La pregunta en tal caso es, ¿y qué cristiano cuerdo puede concluir que la posibilidad de dejar de pecar en esta vida como nacido de nuevo se basa en su propio poder o capacidad? ¿Qué tiene que ver una supuesta capacidad propia del cristiano para dejar de pecar aquí y ahora con la enseñanza de Judas 24? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Pues ninguna. Por eso es que relacionar ambas cosas, como lo hace el doctor Delgado en su explicación de Judas 24, está fuera de lugar, excepto que el propósito, como ya se mencionó, sea desviar el tema. Pero, en honor a la sana hermenéutica bíblica, la capacidad humana en sí misma, aún la del nacido de nuevo, no es tema en lo absoluto de Judas 24. Introducir ese tema en Judas 24 es un atropello hermenéutico al texto bíblico. Lamentablemente se ve eso casi en toda explicación de Judas 24, dada por los proponentes y defensores de la teología evangélica tradicional en esta área, o lo que es lo mismo, la nueva teología en la corporación adventista actual, que no debe para nada confundirse con la teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues estas dos últimas son dos entidades muy distintas, doctrinal y teológicamente hablando. Pero volviendo a nuestro punto. Enseña Judas 24 que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer que sus hijos, los nacidos de nuevo, dejen de pecar aquí y ahora antes de la glorificación que se dará en la segunda venida de Cristo. Veamos. Aun cuando estamos aquí lejos de una exégesis de Judas 24, intentaremos al menos extraer de esta perla bíblica lo suficiente como para poder responder a la pregunta anterior satisfactoriamente, limitándonos a la temática presentada en el texto sin elementos ajenos al mismo, recordando sí que el contexto inmediato, el resto de la epístola, en este caso todo lo que antecede al versículo 24, siendo que este es parte de la doxología al final de la epístola, es también parte del texto, pues ningún texto se escribe en un vacío contextual, sino más bien como parte de ese contexto. Es decir, mientras, por un lado, añadirle elementos ajenos al versículo o versículos en estudio es un error, también lo es el no tomar en cuenta los elementos del contexto inmediato de ese o esos versículos que se estudian. Ambos errores conducirán siempre a conclusiones equivocadas y hay que evitarlos. Con eso en mente, acerquémonos más a Judas 24. En esta ocasión les invitamos a abordar este texto desde cuatro aspectos que se desprenden del mismo. Número uno, el poder de Dios y su relación con la responsabilidad humana. A este aspecto vamos a llamarlo el problema, aun cuando en realidad no tiene por qué serlo, un problema, pero ya veremos por qué lo es. Número dos, el segundo aspecto a recalcar de Judas 24, la protección divina. Número tres, el poder divino. Número cuatro, el propósito de la protección divina. Número uno, el problema. Número dos, la protección. Número tres, el poder divino. Número cuatro, el propósito de la protección divina. Vamos entonces al primer aspecto, el problema.
El texto dice, en primer lugar, que Dios es poderoso para guardar sin caída a sus hijos. ¿Y dónde está el problema en esto? No debiera haberlo, pero lo hay. Veamos. Dios tiene el poder, es capaz y está dispuesto a guardar a los nacidos de nuevo de caída. Pero el ejercicio de ese poder depende de la respuesta humana. El creyente no está libre de responsabilidades de su propia conducta en la fe. Hay aquí una doble doctrina. Uno, el cuidado protector de Dios. Y dos, la responsabilidad humana. Dios asegura, garantiza, promete a sus hijos que Él puede guardarlos sin caída, que es capaz de hacerlo. Verso 24. Pero a la vez, verso 21, les dice que se guarden en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios. Y ya estamos entrando en contexto. En el versículo 24, Dios les confirma que los presentará sin falta en su gloria, pero esto después de haberles dicho en el verso 20 que ellos deben edificarse en la fe. O como lo dijera Pablo Alberto Deiros en Comentario Bíblico Hispanoamericano, Santiago y Judas, editor Justo L. González, de Editorial Caribe, Miami, Florida, 1992 la edición, dice: la manía de recibir todo de Dios y eludir la responsabilidad que nos cabe en la maduración de nuestra santísima fe es también una forma de apostasía que debemos evitar. Página 390. Elena G. de White lo expresó así: todos son responsables ante Dios por el uso que hacen de sus habilidades. Él, refiriéndose a Dios, es responsable del crecimiento diario en la gracia. Consejos sobre la salud, 241. Párrafo 2, 244, párrafo 2 en inglés. Nótese cómo el cristiano tiene su parte en el proceso de la santificación. Somos responsables del uso que hacemos de las habilidades que Dios nos da, que de paso tampoco nacen de nosotros mismos. Pero Él es responsable de hacer crecer al cristiano para su gloria. Nosotros no podemos hacernos crecer. Eso es obra exclusiva de Dios. Pero Dios produce el crecimiento si nosotros hacemos el uso correcto de las habilidades que Él nos da. De la misma autora, comparando al hombre con la naturaleza y con los otros seres vivientes inferiores, dice: solo al hombre, corona de la creación divina, Dios ha dado una conciencia que comprende las demandas sagradas de la ley divina y un corazón capaz de amarla como santa, justa y buena. Del hombre se requiere pronta y perfecta obediencia. Sin embargo, Dios no lo obliga a obedecer. Queda como ser moral libre. Mensajes selectos, tomo 1, 253 la página, párrafo 2, 216, párrafo 2 en inglés. Aquí puede observarse que aun cuando el hombre es capaz, y esto no por sí, sino porque Dios lo dota para, y que por estar dotado para obedecer, tanto antes de la caída como después de esta, por la regeneración o nuevo nacimiento, con todo, Dios no lo obliga a obedecer. El hombre obedece solo si lo desea. Y ahí el problema. Dios ofrece la capacidad, el poder para. El hombre decide si ejercita su voluntad, aceptando el poder ofrecido o rechazándolo. Ahí está, el poder de Dios por un lado y la responsabilidad humana por el otro. En esta misma línea de pensamiento, Elena G. de White agrega: los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios. Se les deja la facultad de elegir, se les da la libertad de acción. Pueden ser obedientes por el nombre y la gracia de nuestro Señor, o desobedientes y sentir las consecuencias. El hombre es responsable por recibir o rechazar la verdad sagrada y eterna. El Espíritu de Dios está de continuo convenciendo, y hay almas que se deciden en pro o en contra de la verdad. Obreros Evangélicos, 183 la página, párrafo 4, 174, párrafo 4 en inglés. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque
Hay un argumento presentado por los defensores de la nueva teología en la Corporación Adventista, entre ellos el doctor Delgado, y ese argumento, como ya hemos visto, es que, a pesar de que Dios es poderoso para guardar sin caída a sus hijos, algunos no lo logran, y eso es razón para concluir que dejar de pecar no es de todos, debido a que algunos fallan. La pregunta para los promotores de dichas conclusiones es: ¿es responsable Dios por la irresponsabilidad humana? ¿Es responsable Dios por el rechazo humano de su poder divino para dejar de pecar? O como concluye el doctor Delgado, Dios es poderoso para guardar sin caída a sus hijos, pero el problema está en que algunos no lo logran ni lo lograrán. Y como resultado, que no tiene que ver con el tema, por cierto, nadie debe pretender impecabilidad. En resumen, el que algunos cristianos no ejerzan su responsabilidad ante el ofrecimiento del poder de Dios para no caer, significa que el compromiso de Dios de guardar sin caída a aquellos que sí se lo permitan es tan solo un ideal realmente inalcanzable. ¿Es eso lo que hay en Judas 24? Para llegar a esa conclusión, repito, no solo hay que añadir al texto temas ajenos, como lo es la pretensión de impecabilidad, que no se encuentra en ninguna parte de la epístola, sino que también hay que excluir, no tomar en cuenta el contexto inmediato. En este caso, los versículos anteriores, como el 21, conservaos en el amor de Dios, y el 20, edificados sobre vuestra santísima fe. Eso sin enfatizar mucho el contender ardientemente por la fe del versículo 3 y otros. En todos estos textos se recalca la importancia de la responsabilidad humana ante el ofrecimiento divino de poder para no caer. Responsabilidad humana a la que se refiere ese Maxwell Coder en Judas, los hechos de los apóstatas, al decir, comentando los versículos 20 y 21, ¿qué significa ser edificados sobre nuestra santísima fe? Es la contraparte de la verdad presentada en el versículo 3, que contendáis ardientemente por la fe. El versículo 3 continúa diciendo este autor, está ilustrado con la espada de Nehemías en el capítulo 4, versículos 17 al 18. El versículo 20 es la paleta constructora, espada y paleta. Para nuestra batalla se nos suministran armas útiles y materiales que Dios pone a nuestra disposición para que podamos construir. Termina diciendo este autor, hemos de presentar batalla al enemigo, pero al mismo tiempo hemos de edificar una casa espiritual según el diseño de Dios. Ninguna de estas dos admoniciones de Judas debe ser colocada de lado o no tomada en cuenta, sin correr riesgos serios. Si contendemos sin edificar o si edificamos sin contender, sufrimos un desequilibrio. Sería como poner la atención en una sola parte de la palabra de Dios. Y yo añado, y en forma descontextualizada. Bien, ¿será que podemos ver, amados hermanos, la importancia de la responsabilidad humana ante el ofrecimiento divino de poder para no caer? Cuán importante es que veamos claramente que la promesa de ser guardados sin caída por el poder de Dios no es incondicional. Es para todos, sí, pero para todos los que ejerzan su responsabilidad individual en la permanencia en comunión con quien ofrece ese poder. Cuando entendemos esto, nunca caeremos en el error de creer que por el hecho de que algunos no logran ser guardados sin caída, eso signifique que tal objetivo o meta es solo un ideal, bueno, muy bueno, pero finalmente inalcanzable, ya que solo el Señor Jesucristo pudo vivir sin pecar. Tema también ajeno a Judas 24 y que también es añadido por algunos al explicarlo. Digo ajeno porque quienes emplean ese argumento, entre ellos el doctor Delgado, dicen que es un error pensar que la Biblia enseña que alguien pueda vivir sin pecar, esto porque la única persona de la que se puede decir tal cosa fue nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuál es el problema de este argumento? Visto aquí solo de paso, porque ya lo trataremos detenidamente en otra oportunidad. El problema con este argumento es su falacia. ¿Por qué? Porque mientras la vida de Cristo fue sin pecado, desde su engendramiento en María hasta su muerte en la cruz, la vida sin pecado, el hecho de ser guardado de caída por el poder de Dios en el caso de los cristianos, es algo requerido por Dios no desde que ese cristiano nació de su madre, sino desde su nacimiento del Espíritu, el nuevo nacimiento. Nunca Dios pediría o requeriría del hombre no regenerado que tome la vida de Cristo como modelo a seguir. ¿A quién se le ocurriría tal cosa mientras la cordura lo acompañe? ¿Cuándo Dios ha pedido o ha esperado semejante cosa? A los que Dios promete guardar sin caída bajo su poder, son los que, habiendo ejercido su responsabilidad individual, han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor. Le han entregado su vida, así como Él la entregó por ellos. Han decidido morir al pecado y vivir para Dios. Son aquellos que ahora pueden decir, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Son aquellos que, según Judas, se conservan en el amor de Dios y se edifican en su santísima fe. Esos son los guardados por Dios en Judas 24. ¿Dónde hay aquí por algún lado alusión al impío, al no regenerado? Ese es otro tema ajeno a Judas 24. De allí la falacia de ese argumento. El decir que como no hay hombre excepto Cristo que nunca haya pecado, que eso es cierto, entonces no hay quien pueda ser guardado sin pecar. ¿Podemos ver la falacia mencionada? Aplicar Judas 24 al hombre no regenerado es mucho más que hacer mala hermenéutica, porque a quienes Dios promete guardar sin caída bajo su poder es al hombre regenerado, al hombre y a la mujer que con gran alegría, según el mismo texto, espera ser presentado ante el Señor en su gloria. ¿Qué tiene que ver esto con el hombre no regenerado? Que lo que hará ese día será más bien huir de su presencia aterrorizado, según Apocalipsis 6, 15 y 16. Decir que no es posible para el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, ser guardado sin pecar por el poder de Dios, porque hubo un tiempo en que ese nacido de Dios sí vivía en pecado antes de conocer a Cristo, es razonar pasando por alto lo más fundamental del Evangelio. Porque, vuelvo a enfatizar, ¿en qué parte del plan de la salvación se requiere obediencia del hombre impío, del hombre no regenerado? A menos que haya algún evangelio apócrifo que enseñe tal cosa, que tampoco lo creo. Judas 24 es una promesa divina, pero no hecha en un vacío, ni indiscriminadamente, sino en un determinado contexto y a personas claramente identificadas. Estos son los nacidos de nuevo, aquellos de los cuales Dios espera obediencia, fidelidad, lealtad, por haber sido rescatados del poder del pecado por el poder de Dios. Que ellos no puedan ser sostenidos, guardados por Dios sin caer, es una enseñanza que solo puede venir del enemigo que fue vencido en sus vidas por el poder de Dios, que ahora los puede guardar sin caída a sus hijos para la gloria de su nombre. Ellos han ejercido su responsabilidad individual, aceptando el plan divino para sus vidas y la de todo el que lo acepte. Y ahora Dios se compromete a guardarlos sin caída. Sobre este compromiso mutuo, el autor ya mencionado termina diciendo, todos tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de crecer y desarrollar nuestro carácter cristiano. Cada creyente debe seguir con empeño la edificación de su vida estructurada de tal manera que pueda servir para glorificar a Dios y a Cristo en todo. El uso gramatical del tiempo presente, edificándoos, verso 20, indica una tarea para ser continuada durante toda la vida. Leí de la página 115. Como puede verse, nada de esto describe al hombre no regenerado. Incluirlo en este versículo, más que un error, es un horror. De manera que en Judas 24 lo que tenemos es un doble compromiso. Por un lado, el de Dios
de guardar sin caída a sus hijos, por el otro, el de sus hijos, de mantenerse, conservarse unidos a Él. Todo esto para la gloria de su nombre, de su poder. Sobre la edificación en la santísima fe de estas personas guardadas por el poder de Dios sin caída, Matthew Henry dice en comentario exegético devocional a toda la Biblia, Santiago Apocalipsis, de Editorial CLIE, Barcelona, España, 1991, la edición, página 293. La exhortación a sobreedificarse sobre ella significa una conducta santa y piadosa, digna de la santísima fe que se ha profesado. He ahí los que son guardados por el poder de Dios sin caída, los que se conservan en el amor de Dios, según el versículo 21. De los que Arnoldo Canclini, en Filemón, segunda de Pedro y Judas, cuadros de de la experiencia cristiana, dice sobre la forma en la que se conservan. No es tanto la idea de un sentimiento como de una conducta y una línea de pensamiento acordes con aquel a quien amamos. Como le amamos, guardamos sus mandamientos. Jesús dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15:10. Siempre sobre el conservarse, del versículo 21, como requerimiento para que el amor de Dios y su poder se manifieste en ellos, Karl Hermann Scheckel, en Cartas de Pedro y Carta de Judas, de Ediciones Fax, lo explica así. La recomendación fundamental consiste en que el creyente guarde el amor de Dios, es decir, que permanezca en el amor que Dios ha mostrado al hombre. De este permanecer en el amor de Dios se derivan como actos singulares la fidelidad en la fe, la oración en el Espíritu y la esperanza escatológica. La acción del hombre solo es posible por la acción de Dios. Página 238. Dos cosas a resaltar de esta declaración. Uno, los guardados por Dios de caer son los que se mantienen en unión con Él, en su amor, a través de los medios que Él estableció para tales efectos. Y dos, la permanencia de estos en el amor de Dios con todo lo que eso implica es solo por el poder de Dios. Solo para Él es la gloria, por lo que hace en ellos y por ellos, como lo veremos luego en el versículo 25. Una apretada síntesis del primer aspecto señalado en Judas 24, el poder de Dios y su relación con la responsabilidad humana. 1. Dios ha prometido su poder para guardar sin caída a sus hijos. 2. Ellos son mantenidos bajo esos parámetros. A. Por haber entrado en el plan de la salvación por la fe en Jesucristo. B. Si se conservan dentro de los parámetros establecidos por Dios para ellos. Y esto nos lleva al segundo aspecto a señalar en Judas 24, la protección divina. ¿Qué significa? ¿Cómo se da? ¿Con qué propósito? Ese es el tema de la próxima sección. Por ahora, bendiciones del Señor y hasta la próxima.